aunque como decía nuestro hermano hoy a la mañana, es un día comercial, pero vamos a aprovechar este día comercial y lo vamos a pasar lindo también, ¿sí? Vamos a recibir regalos, así que sigan mandando, no hay problema. Qué linda adoración, qué lindo momento con Dios, qué gran verdad. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubiera rescatado el Señor? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? Así que gracias al Señor, ¿sí? Gracias Jesús por amarnos más que a nadie, más que nadie. Hoy yo no voy a traer la palabra, ¿sí? Le voy a invitar a mi hermana Yoli, que ella va a tener la palabra, ¿sí? Así que bueno, Yoli, que el Señor te use. Adelante. Vamos a orar también para que el Señor la use, esté tranquila. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, gracias por estar en tu casa, Señor. Gracias por amarnos, por perdonarnos, Señor, por transformarnos. Gracias, Señor, porque vos pusiste motivos en nuestras vidas. Señor, te pido que bendigas tu palabra a través de nuestra hermana, Señor, que vos uses sus labios, Señor, su mente, su corazón, para transmitir lo que vos pusiste en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga mucho. Gracias por estar acá. Gracias, Matías, por dejarte llevar por el Señor. Realmente estoy muy emocionada porque es un milagro. Es un milagro que yo pueda estar parada acá después de tantos años. La gracia del Señor se ha multiplicado, como dice la Biblia, sobreabunda, ¿no? Y bueno, toda la semana el Señor me ha dado mucha paz y le preguntaba, ¿qué es lo que querés hablar a tu pueblo? Pero de todo el tiempo me hablaba a mí y digo, Señor, pero es a tu pueblo que le tengo que decir lo que vos querés hablarles. Y bueno, no había caso. No había una palabra que fluyera así. Así que esta mañana cuando oré, como de costumbre, el Señor me traía cuando los pastores fueron a mi casa a visitarme, porque yo recién comenzaba a asistir, vine con mi hermana Marcela Galvez y vine porque quería el tiempo de adoración, me estaba congregando en un lugar donde solamente era reunión de hogares y no había alabanzas, solamente se compartía la palabra y se oraba. Y estuve así como 2 años y llegó un momento donde necesitaba lo que es esta parte que acabamos de vivir, que es preciosa. Y bueno, hablando con mi hermana Marcela, después de tanto tiempo de estar separadas, yo soy la madrina de casamiento de Marcela. Hemos vivido momentos muy gratos y ella ha compartido cuando mi esposo todavía estaba acá en la tierra, lo conoce y yo conozco al papá de las nenas, de las chicas, y bueno, fueron tiempos muy lindos, pero por razones de la vida y de mi carácter dejé de ver a mi hermana Marcela, y por voluntad y propósito de Dios también, ¿no es cierto? Porque todas las cosas ayudan para bien. Y así es como llegué acá a poder conocerlos y poder escuchar la alabanza, la adoración, y bueno, esperaba ordenadamente quedarme si es que era el plan o el propósito de Dios. Así que le pedí a los pastores si podíamos tener una charla, quería hablarles de quién soy yo, de mis andanzas
y de todo el camino transcurrido. Son muchos años, el Señor me rescató siendo muy jovencita, solo tenía 21 años cuando Dios me rescató. Fue en aquella época donde predicaba en campañas del pastor Anacondia. Yo estaba de novia, juntada con el que fue mi esposo, y ahí fue que el Señor me rescató. Una mujer deprimida, una mujer completamente rebelde, totalmente rebelde, iracunda. Y el Señor me sacó, me sacó de esa, me salvó. Al punto de que yo estaba conviviendo con el que fue mi esposo, maltratándolo de diferentes maneras y no queriéndolo. Era tanta mi rebeldía que yo quería estar con él para que me mantenga, bueno, lo que fuere. Y él estaba muy enamorado de mí, por la gracia de Dios y misericordia, ¿no? Y cuando vengo al Señor, el Señor, en su gracia, fue como despertar de un sueño profundo y de repente ver al Señor ahí parado y poder tocar su manto. Y de repente también en lo natural vi a mi esposo, al hombre que estaba al lado mío, y ese hombre que yo no quería y maltrataba, pasó a ser el hombre de mi vida. El Señor se llevó la rebeldía, se llevó el enojo, se llevó la ira que había en mi corazón en ese momento, en ese tiempo, por las situaciones, las vivencias que había tenido. Y me di cuenta que realmente yo estaba enamorada de mi esposo, o sea, de ese hombre que estaba al lado mío. Y entonces le dije, bueno, hay dos cosas que podemos hacer: o separarnos o casarnos, porque a Dios no le gusta que estemos en fornicación. Recién conocí al Señor y había recibido una charla sobre esas cosas y yo dije, wow, no, esto no puede ser. Así de alocado, ¿no? La locura del Evangelio. Y mi esposo me quedó mirando porque hacía 1 año y medio que le decía, yo no te quiero, andate, déjame vivir. Entonces de repente la misma mujer que no lo quería, que lo maltrataba, le decía que quería casarse para agradar a Dios. Y nos casamos. Nos casamos y Dios se glorificó en todo el tiempo que estuvimos. Tuvimos 5 hijos. Juanma lo conoce a mis hijos. Matías lo conoce a mis hijos. Ellos no están ninguno en el camino del Señor hoy en lo natural. Pero como me dijo una vez el Señor, ellos estaban en tus lomos cuando vos te casaste. Porque a los 3 meses nos casamos con mi esposo por civil y por iglesia. Y consagramos nuestras vidas a Él. Así que el día que ellos fueron, yo me sentí identificada y les dije, no sé si me quiero quedar o no recibo la dirección de Dios para estar todavía en la iglesia. Voy a seguir visitando hasta que el Señor me confirme. Y yo le dije a Juan Carlos, yo me siento como Moisés en el desierto. Porque una mujer que fue iracunda, luego el Señor en el tiempo me apartó para tratarme como pasó como Moisés. Y yo le decía a Juan Carlos, yo hasta que no vea la zarza ardiendo, no quiero hacer nada. 40 años en el desierto estuvo Moisés. Y todo este tiempo que he vivido, 20 años atrás y más todavía, he vivido en un desierto, como Moisés. Pero dice la palabra que un día él, trabajando, cuidando las ovejas, viviendo con su esposa, con sus hijos, totalmente desentendido de lo que era su vida en Egipto,
de que era hebreo, de que tenía un llamado, de que era un escogido, totalmente desentendido, porque nos desentendemos cuando estamos en el desierto y quedamos en la rutina. Somos hijos de Dios, somos escogidos de Dios, pero cuando estamos en el desierto nos olvidamos de nuestra esencia, nos olvidamos de quiénes somos realmente. Y a mí me pasó como a Moisés. En un momento me acuerdo, y viene al caso, Moisés dice la palabra que él supo de que era adoptado por los egipcios y que él era hebreo y que él tenía una misión. Y en ese momento salió con todo su ímpetu a conocer al pueblo hebreo y de repente vio ahí a un egipcio maltratando a un hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Lo mismo que hice yo. Agarró al egipcio y lo mató. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo hiciste eso? Cuando odiamos a nuestros hermanos, matamos. El que aborrece a su hermano es homicida. Y yo aborrecí y odié mucho tiempo. Pero yendo a lo cotidiano, el Señor me trae este recuerdo de que una vez vendimos con mi marido un freezer a una hermana de la iglesia en aquel tiempo. Y resulta que esta hermana no nos quería pagar. Y le fuimos a cobrar varias veces de buena manera y no había caso. Entonces me dice, déjala, ya está. No, porque me tiene que pagar, ¿cómo puede ser? Necesitamos la plata, vamos a cobrar. Bueno, nada, no había caso. Y una hermana, otra hermana había hecho de intermediaria en esta compra. Entonces yo calladita la boca, mientras mi marido estaba trabajando, fui a cobrar. Hablé con la hermana que había hecho de intermediaria. Y sí, le dije, acompañame porque vos me trajiste esta compradora que no me quiere pagar. Y me acompañó. Fuimos con mi nena más grande, que tendría 4 años, 5 años, me estoy hablando, 30 años atrás. Y llegamos allá, y bueno, esta hermana hizo de mediadora, y como que nos pusimos de acuerdo. Y en eso que nos pusimos de acuerdo parecía que estaba todo arreglado, y yo decidí salir, agarré a mi nena y salgo. Y ella se queda hablando. Y cuando yo iba llegando a una distancia de acá a la puerta, la hermana desde acá, desde la puerta de su casa, con la nena en brazos, me grita, sí, porque vos querés tu marido, que aquí, ¿para qué? Mire, no sé, no me alcanzó, yo di la vuelta, vine hasta acá, la agarré del cuello y la atropellé. Me di una buena guiada, en mi vida había hecho una cosa así, pero lo hice. Ira. Eso es ira. Y Dios tenía en la cabeza ira conmigo. Lo mismo que Moisés. Y eso llevó a que esta hermana le dijo a la otra hermana, dice, mira, agradece que yo tenía a mi hija en brazos. Porque yo tengo un revólver ahí, yo la hubiera matado. Dios estuvo en control de toda la situación. Y no ocurrió eso. Pero sí el Señor permitió esa situación. ¿Para qué? Para que yo pudiera saber que Él necesitaba tratar conmigo. Que Él no me podía usar en esas condiciones terribles que había en mí. ¿Y eso de qué venía? De cosas que estaban guardadas y que al Señor le llevó muchos años. Como Moisés, 40 años le llevó para que recién poder comisionarlo nuevamente y llevarlo a rescatar al pueblo. Pasaron años. Y a veces uno dice, no, pero no puede ser tanto tiempo, yo quiero ya, yo quiero ya. Y yo quería ya servir al Señor. Yo tenía un fuego en mi corazón y yo quería servir al Señor y quería esto, de todo.
pero el Señor tuvo que tratar conmigo. Y estoy aquí por la gracia de Dios. Y así como Moisés, pues yo le preguntaba al Señor de qué voy a hablar, de qué. Y el Señor me decía, me hablaba de los tiempos, de estos tiempos, entendidos en los tiempos. Y busqué, y la palabra hebrea de entendido es sacar. Y significa ser prudente. Yo no era prudente. Sabio, menos. Comprender, ser capaz, prestar atención, actuar sabiamente, considerar. ¿Usted cree que yo la consideré a esa mujer? No. Tomar en cuenta. No tomé en cuenta que ella era una hermana nueva. Hacía poquito conocía al Señor. Todavía iba a los brujos, todavía tenía ídolos en su casa. Era nueva, yo no lo consideré. No lo tomé en cuenta. Dice, discernir. Una persona que es entendida en los tiempos discierne. Percibir, indagar, ponderar, prosperar. ¡Wow! Y en Primera de Crónicas 12:32 lo vamos a leer. Dice, sí, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Yo cuando el Señor me dio la palabra en la mente, entendido en los tiempos, me llevó a Daniel. Y me fui a leer Daniel. Y sí, que buscaban entre los cautivos nobles el rey de Persia, porque así también tengamos en cuenta esto, que el mundo también busca lo mismo. Buscó personas que sean entendidas, que sean sabias, como las características que decíamos acá. El enemigo imita a Dios. Entonces sí, en el mundo hay gente entendida, hay gente sabia, gente que está cautiva como Daniel. Nosotros tenemos que ser más entendidos. Tenemos que ser, como dice la palabra, astutos como la serpiente, mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Y esta tribu de Isaacar era uno de los hijos de Jacob, que cuando Jacob iba a partir, bendice a la tribu a todas las tribus, las 12 tribus, y Isaacar tiene esta bendición de ser entendido en los tiempos. Y sabemos que hay muchas congregaciones, amén, pero yo proclamo que esta congregación de Cristo, la única esperanza, es como la tribu de Isaacar, entendida en los tiempos. Vamos a ser entendidos en los tiempos. Quizá digamos, bueno, no, pero yo mucho no entiendo, no sé dónde estoy parado, o soy nuevo, no comprendo. Sí, son válidas sus expresiones, como eran las mías en su momento, aunque yo era más de creérmela más, ¿no? O tenía los dos polos, de repente me la creía y era todo, o de repente estaba ahí en la lucha, ¿no? Pero
creo que es eso lo que Dios quiere para la tribu de Isaacar. Le dio ese regalo de ser entendidos en los tiempos. Y qué maravillosa bendición, qué maravilloso regalo de Dios que tengamos esa gracia y esa bendición que tuvo la tribu de Isaacar de ser entendidos en los tiempos. ¡Wow! Gracias, Señor. Es maravilloso que podamos entender que estamos en tiempos postreros. Y los tiempos postreros, según como se vea, pueden ser malos y pueden ser buenos también. Yo observaba la palabra porque el Señor me decía, son los tiempos. Yo decía, ¿qué tiempo? Y esa palabra surgió en la reunión de mujeres, cuando la hermana Marcela, la hermana Lorena compartía de Nehemías. Entonces ellos estaban exponiendo la palabra y hablando de Nehemías, cómo Nehemías en su tiempo se preparó para construir el muro, porque y ahí el Espíritu Santo empezó a latir mi corazón de una manera terrible. Estábamos en la reunión de mujeres y me decía, todo sucedió porque ya era el tiempo, y lo pude compartir con las hermanas, y eso quedó en mi cabeza, que estamos en los tiempos. En ese momento yo lo había compartido en la reunión de mujeres. El Espíritu decía, eran los tiempos de que se volviera de la cautividad, que se volviera a la ciudad de Jerusalén para reconstruirla. Sabemos por la palabra que todo lo que nosotros como cristianos en esta nueva era, en estos 2000 años, vivimos es acuerdo a lo que los israelitas vivieron, porque dice la palabra que lo que ellos vivieron es sombra de lo que nosotros íbamos a vivir en Cristo. Es la sombra de lo que nosotros íbamos a vivir. Entonces, yo le decía, Señor, pero ¿y qué es lo que querés que diga? Y me dice, bueno, lee Esdras, Nehemías, y como nunca, lo pude leer así. Y claramente el Señor me mostraba los tiempos que ellos estaban viviendo, que eran tiempos de las 70 semanas, los 70 años que habían sido profetizados por los profetas para la cautividad de Israel por la desobediencia, se habían cumplido. Y ya no era tiempo de castigo, ya el castigo se terminó, ya la penitencia se terminó. Era tiempo de que volvieran en la medida que pudieran, y Dios abrió los caminos, tocó corazones de reyes que ni siquiera lo conocían y proveyó muchísimo dinero, oro, plata en cantidad, para que eso se cumpliera. Porque era el tiempo. Nunca vamos a hacer nada fuera del tiempo de Dios. Como hablamos ayer en la reunión de mujeres, que también se habló el día martes, que Sara se había adelantado, ¿no?, a querer el hijo antes del tiempo de Dios, y eso provocó tantas cosas que hasta el día de hoy las padecemos. También me pasó a mí. Yo hace 25 años que soy viuda. Imagínense, en esos 25 años pasé entre 11 y 14 años sin pensar en nada más que en servir al Señor y cuidar a mis hijos. Me quedé con 4 chicos pequeños y uno recién engendrado, una nena que tiene 24 años ahora. Así que imagínense la situación. Yo no tenía tiempo ni de pensar en un hombre, hasta que llegó un momento donde mi propio hijo mayor me dice, mamá, estoy cansado de verte, que estás sola, siempre sentada ahí afuera leyendo la Biblia, me gustaría verte con alguien. El diablo lo usó, porque no fue Dios, fue el diablo, como hizo Sara, que le dijo a Abraham, ahí tenés a Agar y tenés un hijo. Mi hijo hizo lo mismo. Mamá, no quiero verte sola. No, es feo.
me duele el corazón verte sola, tenés que tener un compañero, mamá, sos joven, sos linda. Bueno, y yo entré, lo empecé a considerar, entendida, empecé a considerar y bueno, y ahí me mandé todas las macanas habidas y por haber. ¿Sí? Así como usted me ve. Pero nunca me aparté del Señor, totalmente, jamás, porque era mi vida, era mi razón de vivir, la iglesia era mi familia, entonces no podía apartarme. Pero ¿qué hacía? Hacía una doble vida, ¿no? Vivía con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Pero cuando uno tiene la esencia de Cristo adentro, todos se dan cuenta. Aunque estemos como estemos, todos se dan cuenta. Entonces, los hombres en lugar de mirar algo, miraban por un lado y por el otro lado veían el interior y salían corriendo, es lógico, porque no querían santidad, querían otra cosa. Bueno, eso aparte. Me perdí. Entonces, decíamos, ¿no? Que cuando hacemos las cosas fuera de tiempo, ocurre eso, ¿no? Que metemos la pata, que nos equivocamos. El tiempo de tiempos malos y tiempos buenos. Entonces me llevó a la palabra que está en Cantares, capítulo 2, versículo, ahí te digo, Cantares 2, del 10 al 12. Dice: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, o sea, de la paloma, o sea, del Espíritu Santo. Vemos acá que dice, el tiempo de la canción ha llegado. Cuando hablamos de la segunda venida, que el Señor viene pronto, o que vamos nosotros, se nos representa la muerte, se nos representa tristeza, se nos representa y nos dicen, mirá que si vos no te preparás, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros, y todo pareciera que fuera mucho sufrimiento. Y empezamos a temblar, sí, se va a complicar, y no, más lo que escuchamos en las noticias y todo eso, y eso como que nos aturde, nos atormenta, nos hace temblar. Sí, la vida del cristiano es una vida de sacrificio, pero acá dice, el tiempo de la canción ha llegado. Y es tremendo que uno pueda decir, ¿cómo puedo relacionar todo lo difícil que estamos viviendo como país, como ciudadanos, como cristianos, todo lo difícil, relacionarlo con el tiempo de una canción? El tiempo de la canción ha llegado, ¿sí? Y luego dice, en Hechos 4:19, como para que vayamos, digamos, entretejiendo, enlazando lo que el Señor quiere hacernos entender. Hechos 4:19.
3:19, perdón. ¿Quién lo encontró? Si lo puede leer. ¿De ahí? Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ve? Tiempos de refrigerio. ¿Con qué relacionamos tiempos de refrigerio en nuestras vidas? Vamos a hacer un refrigerio, nos vamos a encontrar y vamos a compartir, vamos a descansar, vamos a disfrutar. ¿Se dan cuenta? Entendemos, tenemos que entender eso, que estar con el Señor, con el Evangelio en estos últimos tiempos, tiene que ser un tiempo de canción, tiene que ser un tiempo de refrigerio. Acá en el contexto de esta palabra, ya vemos que en el libro de los Hechos, el capítulo 2, habla de la venida del Espíritu Santo, ¿no? El día de Pentecostés. Entonces, si nosotros entendemos los tiempos, tiene que haber gozo en nuestro corazón. Indistintamente de las situaciones que estemos viviendo. O sea, el gozo tiene que ser algo que se vea. Cuando mi esposo fallece, de un día para el otro en un accidente, nosotros los dos tuvimos revelación, manifestación del Señor de que eso iba a pasar. Sabíamos que iba a pasar. ¿Por qué? No lo sabemos, pero así fue. A mí anticipadamente me avisó que él iba a partir y a él en sueños también le dijo lo mismo. Y cuando mi esposo fallece, a mí me dan la noticia, fue tal el gozo que cuando estábamos en el velorio yo estaba cantando y riendo. Cuando fuimos en el vehículo hasta a buscar el certificado de inhumación que había que hacer con el hombre del sepelios, le prediqué la palabra, le conté el testimonio, le hablé de Cristo, porque no podía callar, estaba como estos hermanos acá en el libro de Hechos, no podía callar de la gloria, del poder de Dios, y todos me miraban y decían, pero esta está feliz de que manifestó una viuda alegre. Pero no era alegría, no era alegría de ser humano, era el gozo del Espíritu, porque por años Dios me había hablado y le había hablado a mi esposo y lo habíamos hablado con los pastores y los pastores le hablaron a mi esposo y le dijeron que realmente era así. Y bueno, se cumplió y eso produjo un gran gozo y nadie entendía. Y cuando estábamos en el velorio se armó, con los hermanos de la iglesia se armó el equipo de música, de adoración, y se cantó, se alabó al Señor en el velorio y se alabó al Señor en el cementerio. Cantamos y alabamos a Dios, nos gozamos, nos alegramos, porque éramos entendidos en los tiempos. En Eclesiastés dice, o Proverbios creo que dice, que mejor es la casa del velorio que del banquete. Y claro, es algo como contradictorio para la mente humana hablar de esa manera. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Juan Carlos nos hablaba el domingo pasado de que estamos en tiempos de pensar en la inmortalidad. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros cambiamos, Dios no cambia, Él es inmutable. Es inmutable. Y es necesario que nuestros oídos sean abiertos y sean afinados para conocer a Dios, para oír a Dios. Porque
Dios obra de manera que nosotros no podemos entender. Y hay una alabanza que dice, Él obra en maneras de que nosotros no podemos entender. Entonces, si nosotros estamos preparados, siendo entendidos en los tiempos, nada nos va a tomar por sorpresa. Sino que cuando el momento grave llegue, la situación difícil, ya sea como me pasó a mí, o ya sea que alguien se quede sin trabajo, que usted pueda glorificar a Dios en el momento de la prueba. Dios nos quiere preparar para eso, para que nosotros nos diferenciemos del común de la gente. Porque si no, somos lo mismo, no hay diferencia entre el que es creyente y el que no es creyente, porque actuamos todos de la misma manera. Como yo cuando le rompí la cara a esa mujer, ¿verdad? Dios quiere que crezcamos, que seamos entendidos en los tiempos. Veamos Romanos 13, y no sé la hora yo, así que... Hay tiempo. 13, del 11 al 14. 11, 14. Juanma, ¿querés leer vos? ¿Sí? Romanos 13, 11, 13, de ahí en adelante hasta el 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creeríamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armaduras de luz. Andamos como debería, honestamente, y nos Andemos como de día, honestamente, en nuestras tonterías y borracheras, no en envidias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no rodear para los deseos de la carne. ¡Wow! Bien clarita la palabra, ¿no? Bien clarita. Dice, y esto conociendo el tiempo. Es muy importante que conozcamos este tiempo. Es muy importante que conozcamos este tiempo. Sobre todo para los que ya hace tiempo que estamos. ¿Sí? Cuando Moisés ve la zarza ardiendo, y creo que yo la vi, por eso estoy acá, era porque el tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto había terminado. Y era el tiempo de que se pasara de la esclavitud a la libertad, como cantaban los hermanos con Matías, ¿no? Soy libre, soy libre. Y ese tiempo ha llegado a nuestras vidas. En el momento que nosotros tuvimos la gracia de conocerlo, ahí el Señor nos ha hecho libres. Algunos en el momento lo podemos vivir y otros tenemos que pasar por un proceso como el que yo pasé, como la mujer con flujo de sangre pasó 12 años por un proceso hasta que pudo llegar, ¿no? Y tocar el borde del manto de Jesús de una manera que aunque todos
una multitud tocaba a Jesús, Jesús dijo en su omnipotencia, omnisciencia, alguien me ha tocado diferente. El proceso que esa mujer vivió durante 12 años la hizo desinflarse de sí misma, deshacerse de sí misma, como me pasó a mí. ¿No es cierto? Yo era gorda, emocional, espiritual, y el Señor tuvo que exprimirme como a las aceitunas, que se las exprime para sacar el aceite, ¿no? El aceite para dar al pueblo. Así, esa mujer tuvo que ser exprimida, y eso hizo la diferencia con el resto de la multitud, porque ella lo tocó diferente, y eso hizo el milagro en su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso debemos tenernos paciencia, como la paciencia que me tuvieron ellos y como la que me tuvieron otros pastores, como la que me tuvieron los hermanos durante todos estos 40 años, ¿no? Donde el Señor me estuvo exprimiendo, me estuvo moliendo para poder que salga aceite, el aceite de la unción, para que pueda recibir, dar y recibir eso. Esa mujer durante 12 años dice que gastó todo lo que tenía en médicos, pero logró tocar al Maestro de manera diferente. Entonces, hacemos un repaso y concordemos. Sí, los últimos tiempos que vienen de hace 2000 años, así que tenemos memoria, siempre se dice son los últimos tiempos, van a ser difíciles, muy difíciles. Lo vivimos acá. Son tiempos duros, son tiempos difíciles, pero en medio de todo eso hay refrigerio. En medio de todo eso es un tiempo de canción. No nos olvidemos los frutos del Espíritu. Uno es el amor, el otro es el gozo, y así, ¿no? Tenemos que tener amor, sí, y no hay problema por eso, porque Dios derrama por su Espíritu el amor de Dios en nuestros corazones para que podamos perdonar a los que nos ofenden, para que podamos levantar al caído, para que podamos dar una palabra de aliento, para que podamos de repente aclarar dudas a gente que está con dudas. Eso es el amor, ¿verdad? Yo carecía totalmente de amor. Dios tuvo que hacer mucho en mí. Pero el gozo, yo leí hace tiempos atrás y tuve una experiencia muy linda que no se la voy a contar hoy porque el tiempo avanza, pero sí de esta hermana Corrie ten Boom, y ella cuenta, tengo su libro acá, mira, es un libro muy viejito, de una gran sierva de Dios, y ella cuenta que en toda su andada ya estuvo en los campos de concentración, fue por ser cristiana y verdadera y ayudar en el tiempo de Hitler, y ella estuvo en esos holocaustos, y el Señor a ella la sacó, a la hermana, a los hermanos, al padre, a la madre, los mataron, y ella habla de que va a predicar la palabra. El Señor la saca de ese lugar, de ese campo de concentración, ella predica la palabra, y en una oportunidad específica ella va al África y va con un intérprete a visitar una cárcel, y estando ahí era un lugar donde todos eran, lógico, en el África, negros, pero estaban en una cárcel donde todo era barro,
y eran asesinos muy de alta gama, como quien dice. Y ella entró a ese lugar y dijo, ¿pero qué les digo? ¿De qué me disfrazo? Porque una cosa es predicar acá y otra cosa es predicar en una cárcel donde todos estaban condenados a muerte, a cadena perpetua, y les tenía que hablar. Y sinceramente ella sentía que ella no podía hacerlo y que no quería hacerlo tampoco, tenía miedo. Pero consiguió el permiso y consiguió la intérprete, el Señor proveyó todo, no podía hacerse atrás, y fue. Y en su corazón dijo, Señor, ¿qué hago? Y ahí el Señor le habló del fruto del Espíritu. Y ella le dijo, pero el amor, sí tengo amor, por eso estoy acá, porque tengo amor, Señor, vos derramaste de tu amor en mí. Y el que seguía era el gozo. Y ella pudo hablarles a estos hombres del Señor, confiando que Dios iba a darle gozo, y efectivamente así resultó. Estos hombres que estaban totalmente entregados, aparte de la condición física en la que estaban, ellos recibieron el gozo del Señor. A tal punto que cuando ella los invitó a recibir al Señor, dice que todos levantaron la mano, los presos y los guardias, y cuando ella se despide, después que ora por ellos, cuando se despide, salen con la intérprete para tomar agarrar el vehículo, todos salieron para afuera. Los guardias se olvidaron que eran presos. O sea, era tanto el gozo que había que se olvidaron que estaban condenados a muerte. Eso produce el gozo. Amén. Es muy importante que procuremos recibir el gozo del Señor, porque sí, vamos a tener tiempos difíciles, pero recordemos que Pedro, antes de que el Señor fuera sacrificado, él no tuvo el valor de reconocer que conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo, porque estaba todavía en lo natural y estaba cómodo y se creía que él podía, bueno, yo también. Hasta que el Señor le dijo, vos me vas a negar. ¿Y qué pasó? Pedro lo negó. Pero luego que el Señor restaura a Pedro, Pedro puede predicar la palabra y puede pasar todo lo que pasó con gozo. Toda esa gente, todos los apóstoles fueron mártires y vivieron situaciones de persecución por el mismo apóstol Pablo, que luego se convierte. Y persecuciones terribles. Escuché a un predicador que decía que este emperador romano lo que hacía, los usaba de antorchas a los cristianos. Los rociaban con combustible y los prendían fuego y los usaban de antorcha. Lo ponían en un palo, los ataban, los rociaban y levantaban el palo como si fuera una antorcha. El grado de crueldad a lo que fueron sometidos, y ellos cantaban y glorificaban a Dios. Como dije, entendido en los tiempos. Que Dios ministre sus corazones y podamos entender estos tiempos, que son difíciles, pero estamos en Cristo. Tenemos su Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Con todo eso podemos enfrentar las situaciones difíciles,
podemos glorificar al Señor en momentos difíciles, darle gloria, darle gracias, exaltarlo, aun cuando no veamos respuesta, aun cuando en mi caso veo a mis hijos que todavía no vienen al camino del Señor y que están rebeldes como era yo rebelde, como su papá rebelde, ¿verdad? Entonces, aun cuando no veamos aquello por lo que tantos años venimos orando, como decía la palabra que compartíamos en la reunión de mujeres, ¿no? Podamos creer con gozo, tiempos de refrigerio, tiempos de la canción, porque el tiempo de la canción ha llegado, el invierno ha pasado, creámosles a Dios. Él dice, el invierno ha pasado. Y si usted lo mira naturalmente, dice, no, es invierno. Ahora, el 21 de junio empieza el invierno. Sí, naturalmente. Pero creemos lo que dice la palabra. El invierno ha pasado. El tiempo de la canción ha llegado. Y Pedro dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque tiempos de refrigerio vienen a su vida. Nos arrepentimos, creímos en el Evangelio. Tiempos de refrigerio tiene que haber para nuestras vidas. ¿Sí? Y como leíamos en Romanos, ¿no? Y este es el tiempo de que dejemos la lujuria, que dejemos la glotonería, de comer mucho. Condenamos a veces la borrachera y el comer nos parece que es algo totalmente. Tengamos en cuenta que el primer pecado fue por la comida.